Bienvenidos una vez más a este nuestro santuario de las noticias de celebridades, donde hoy nos sumergimos de cabeza en uno de los enredos sentimentales más comentados y, francamente, desconcertantes del panorama actual. Abróchense los cinturones, porque el giro que ha dado la historia entre Atai y Serrini, prepárense para que les vuele la cabeza. Si por alguna razón estelar aún no han formado parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto, el instante cósmico para darle a ese botón de suscripción que tanto nos alegra. Activar esa campanita vibrante para no perderse ni un solo latido de nuestras revelaciones, y unirse a esta comunidad apasionada que vive las idas y venidas de las estrellas como si fueran sus propias sagas personales. Hoy nos adentramos en las profundidades insondables de una pareja que, sin duda alguna, ha demostrado una maestría envidiable para mantenernos en vilo, para alimentar nuestra insaciable curiosidad hasta niveles estratosféricos. Cuando pronunciamos los nombres de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya, no estamos hablando de cualquier par de figuras públicas. Estamos hablando de dos de los astros más deslumbrantes del firmamento del entretenimiento turco, dos potencias que irradian carisma y talento a partes iguales. Él con esa mirada profunda que parece penetrar el alma y un magnetismo casi palpable que atrae a las masas. Ella, poseedora de una belleza que cautiva la retina y un talento que, sin exagerar, florece y brilla con una intensidad única en cada proyecto que emprende. Juntos conformaban una pareja que para todos los ojos observadores parecía esculpida en los anales de un cuento de hadas moderno, de esos que nos hacen soñar despiertos frente a la pantalla, imaginando amores idílicos y relaciones perfectas. Sus apariciones en público, escasas pero siempre eclipsantes, se convertían en eventos mediáticos de primer orden, y cada fotografía que osaban compartir en sus plataformas digitales se transformaba instantáneamente en un titular de portada, en la comidilla del momento. Se tejían murmullos sobre su legendaria discreción, sobre la profundidad casi mística de su conexión, y sobre un amor que, según los rumores, trascendía el brillo efímero de los focos y la voracidad de las cámaras. Durante años su relación ha sido un péndulo constante, un vaivén hipnótico de confirmaciones veladas, de rumores explosivos y, en ocasiones, de silencios sepulcrales que, paradójicamente, alimentaban la imaginación y la expectación de sus devotos seguidores. Pero justo cuando creíamos haber descifrado el código de su amor, cuando pensábamos que su historia seguía un curso predecible, la vida, o quizás el destino jugando a sus intrigas más perversas, decidió lanzar una de sus cartas más inesperadas, una jugada que nos ha dejado boquiabiertos. Y es que para el asombro generalizado, y para la conmoción absoluta de sus seguidores más acérrimos y observadores, la aparente y sólida estabilidad de su romance dio un giro de 360 grados, un giro que nadie, pero absolutamente nadie, anticipaba. De repente las piezas del rompecabezas comenzaron a acumularse, pequeñas pistas, sutiles indicios que al principio pasaron casi desapercibidos, pero que al ser hilados con precisión, conformaban una imagen diametralmente opuesta a la que habíamos llegado a idealizar. ¿Recuerdan esas vacaciones que cada uno disfrutó por separado, esas que avivaron las primeras chispas de especulación y duda? O aquellos comentarios crípticos en entrevistas donde ambos, con una habilidad digna de ilusionistas, esquivaban hablar directamente de su situación sentimental, dejando un vacío lleno de interrogantes? Sí, amigos, todos esos detalles apuntaban inequívocamente a que algo trascendental estaba aconteciendo, y la verdad, no era precisamente para bien. El verdadero punto de inflexión, el momento exacto en que la narrativa pública dio un vuelco de 180 grados, llegó para muchos con los avistamientos de Atai en compañía de otra persona. Y no hablo de cualquier persona, sino de alguien que a primera vista parecía residir en un universo completamente ajeno al círculo íntimo y conocido de Serrini. Las fotografías, inicialmente borrosas y captadas a distancia, comenzaron a proliferar por las redes sociales, volviéndose cada vez más nítidas y reveladoras, desatando un auténtico torbellino de preguntas y conjeturas. ¿Quién era esa figura misteriosa que acompañaba a Atai? ¿Se trataba de una amiga de toda la vida, de una colega de profesión, o quizás de algo mucho más profundo, algo que implicaba sentimientos? La incertidumbre era tan palpable que casi se podía tocar. Mientras tanto, Serrini, con una discreción que solo añadía más leña al fuego, optó por mantenerse en un segundo plano mediático, lo que por supuesto, solo sirvió para intensificar las especulaciones. Se hablaba en voz baja de una posible crisis insalvable, de un distanciamiento emocional irreparable, incluso de una ruptura silenciosa pero devastadora. Pero aquí es donde la historia da el giro que ningún guionista se habría atrevido a escribir,
el giro que verdaderamente nos hizo exclamar con incredulidad y asombro, no puede ser cierto. Porque justo cuando la mayoría daba por sentada una separación definitiva, un final irrefutable y doloroso, boom, una noticia estalló en todos los titulares, una revelación que lo cambió todo de la noche a la mañana. Resulta que esa persona que acompañaba a Atay, esa figura que se había convertido en el epicentro de todos los rumores, no era, en absoluto, una nueva conquista. Ni mucho menos. Era alguien mucho más cercano, alguien que, de una manera que desafía toda lógica, estaba ligado a su pasado de una forma completamente inesperada y sorprendente. Aquí es donde la trama se densifica hasta volverse casi inasible, y donde las teorías de conspiración, a menudo tan acertadas por parte de los fans más perspicaces, empiezan a cobrar una forma tangible y aterradora. Para desentrañar por completo este intrincado misterio, debemos realizar un salto en el tiempo, una especie de regresión estratégica, o quizás, más bien, redirigir nuestra atención hacia un ángulo donde hasta ahora no habíamos prestado la debida atención. La verdad, mis estimados lectores y oyentes, es que la situación dista mucho de ser la narrativa simplista de Atay deja a Sereni por otra persona. Nada más lejos de la realidad. La verdad es que el panorama se ha tornado infinitamente más complejo, involucrando a terceros que hasta este preciso instante habían desempeñado un papel secundario, casi imperceptible, en la narrativa pública y mediática de su aclamada relación. Los rumores y las pruebas que los sustentan, aunque indirectas, son cada vez más contundentes y difíciles de ignorar, apuntan a que Atay Ulusoy ha intensificado significativamente su conexión con una figura femenina que históricamente ha ocupado un lugar de profunda relevancia en su vida. Estamos hablando de alguien de su pasado, una persona con la que compartió un vínculo importante, quizás antes de cruzarse en el camino de Sereni, o tal vez durante las fases embrionarias de su romance. Esta persona, de la que para mantener el suspense en su punto álgido, no revelaremos nombres exactos, ha vuelto a hacer acto de presencia en el escenario de la vida de Atay, y parece que este reencuentro ha tenido un impacto considerable, un eco resonante en su presente. Lo más impactante de todo este entramado es la forma en que esta aparente reconciliación, o al menos esta cercanía renovada de Atay con esta figura de su pasado, ha afectado de manera directa e innegable la dinámica de su relación con Sereni. Se ha tratado de una ruptura fría y unilateral, un adiós sin explicaciones. O por el contrario, ha mediado una conversación profunda, un entendimiento mutuo, un pacto silencioso. Las filtraciones, los susurros que llegan hasta nosotros, sugieren que Sereni, a pesar de haber sido inicialmente sorprendida y quizás herida por la situación, ha demostrado una madurez digna de admiración, una fortaleza interior que desarma. Se comenta que ella misma se encontraba atravesando un periodo de profunda reflexión personal, un momento de introspección y autodescubrimiento, y que esta nueva dinámica en la vida de Atay, lejos de convertirse en un drama desgarrador digno de telenovela, le ha proporcionado el espacio vital y la claridad mental que necesitaba para tomar sus propias decisiones trascendentales. Pero la historia no se detiene aquí, ni mucho menos. Porque el giro más inesperado, el que verdaderamente ha hecho tambalear los cimientos de nuestra comprensión de las relaciones modernas, es que en lugar de lo que cabría esperar una rivalidad encarnizada o una batalla campal por el afecto de Atay, lo que parece estar gestándose, para la sorpresa colectiva de todos nosotros, es una especie de coexistencia pacífica, una amistad platónica o al menos un entendimiento cordial entre las tres partes involucradas. Si han leído bien. La supuesta actual y esa figura del pasado de Atay están, de alguna manera, conviviendo en el panorama mediático y personal sin que se vislumbre un conflicto aparente. Esto es algo que rompe todos los esquemas preestablecidos, que desafía las convenciones narrativas de las historias de amor y desamor que tanto nos gusta consumir, devorar y diseccionar. ¿Cómo es posible semejante escenario, que parece sacado de una novela experimental? Las teorías son innumerables, cada una más fascinante que la anterior. Quizás Sereni y esa otra mujer comparten una historia en común, unos intereses profundos que trascienden la figura de Atay. Quizás Atay ha logrado manejar la situación con una diplomacia insospechada, comunicando sus sentimientos y sus intenciones de manera transparente y honesta a ambas. O tal vez, y esta es la hipótesis que más nos intriga y emociona, las tres son mujeres increíblemente fuertes e independientes con una visión del mundo que trasciende las limitadas expectativas sociales, y que entienden que la vida real, a diferencia de las ficciones, no siempre sigue los guiones preestablecidos de las telenovelas. Lo que sí es una certeza ineludible es que las apariencias nos han engañado a todos, sin excepción. Aquello que inicialmente parecía ser una posible infidelidad, una traición dolorosa,
o una ruptura inevitable se ha transformado, ante nuestros propios ojos, en un escenario de madurez emocional, de decisiones personales audaces y, quién sabe, quizás incluso de una nueva e innovadora forma de entender y vivir las relaciones humanas. La historia de Aatai y Serinei, que siempre nos ha mantenido al borde del asiento, expectantes y absortos, ha dado el giro más inesperado y sorprendente, demostrando una vez más que el amor, las relaciones interpersonales y la vida misma son infinitamente más complejas, misteriosas y fascinantes de lo que a menudo nos atrevemos a imaginar. Y así, mis queridos seguidores, mis leales compañeros de viaje en esta aventura mediática, llegamos al final de este episodio que, sin lugar a dudas, nos ha dejado con más preguntas que respuestas, pero sobre todo, con una profunda reflexión. Hemos explorado el giro más inesperado en la relación de Aatai y Serinei, desvelando que, lejos de una ruptura convencional y predecible, la historia ha tomado un rumbo mucho más sorprendente, intrigante y multifacético, involucrando figuras del pasado y demostrando una madurez que ha logrado cautivar, e incluso inspirar, a muchos. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el último aliento, que hayan compartido este rato de análisis minucioso y especulación desenfrenada. Nos encantaría, más que nada en el mundo, saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente y evolutiva situación. ¿Creían que la historia se dirigía por un camino completamente diferente? ¿Qué opinan de la forma en que las cosas, contra todo pronóstico, parecen haberse desarrollado? No duden en dejarnos sus comentarios aquí abajo en la sección habilitada. Sus opiniones son nuestro tesoro más preciado, el oro que nutre nuestra pasión. Y si este vídeo, esta inmersión en el mundo de las celebridades, les ha gustado, si les ha mantenido completamente enganchados y les ha invitado a reflexionar, no olviden regalarnos un grandioso me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos a quienes les fascinan estas historias del vibrante mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal. Activen esa campanita para ser los primeros en ser notificados de nuestras próximas investigaciones exhaustivas y análisis profundos. Gracias de nuevo por acompañarnos en esta travesía y nos vemos, sin falta, en el próximo vídeo. Hasta entonces, mis queridos exploradores de la fama.